aún el estudio para aclarar la causa. Y el agravante que tenemos es que para solo 10 semanas del año 2020 ya se han confirmado en Colombia 16 muertes por esta patología, de 62 en total que se encuentran en estudio. Y el Huila indudablemente ha hecho aporte a ello. Del 19 tenemos 6 casos confirmados y 1 en estudio, y ya para lo que llevamos corridos de este año tenemos 2 casos de mortalidad. Sí, hay una noticia más o menos como halagüeña, y es que Neiva el año 2019 se caracterizó por ocupar el primero o el segundo lugar en reporte de casos. Sin embargo, vemos que ya en el 20 está de séptimo. Hurra, una buena, pero no tan buena, porque desafortunadamente los 3 municipios más densamente poblados del departamento pues tienen un aporte de casos supremamente importante que le generan el poco honorífico primer lugar al Huila en lo acumulado del año 2020 como mayor incidencia de casos en Colombia. Hay algo que es importante recalcar, y es reconocer que solo entre el 20 y el 25% de los pacientes que sufren la enfermedad van a tener manifestaciones clínicas. Entonces, eso hace que la carga real de la enfermedad no sea considerada, porque nosotros estamos viendo solo la punta de esa imagen que ustedes están viendo, y dentro de ella indudablemente van a estar los pacientes con dengue grave, que son los que van a aportar la mortalidad, pero la carga no ha sido motivo de interés para estudio, porque realmente llevaría a una situación desastrosa de lo que es el manejo de la salud pública en un país tropical con una enfermedad de transmisión vectorial. Este quizá es el primer punto que ya algunos de ustedes escucharon con anticipación, y es que la primera lección que tenemos que aprender con dengue es que el paso del tiempo sí hace que las cosas cambien. Y tenemos un par de imágenes para comparar, porque la primera imagen es como nos enseñaron y aprendimos que era la historia natural de la enfermedad, en la que teníamos unos tiempos y unas fases claramente definidas que tenían en esos, y que era muy fácil de recordar y muy fácil de seguir. Sin embargo, en las últimas publicaciones, ustedes ven que hay una diferencia con respecto a la imagen en cuanto a lo que son tiempos. Las fases siguen siendo las mismas, pero los tiempos son distintos. Vemos cómo sobre todo la fase febril ya se extendió hasta 7 días. Antes nosotros teníamos que el promedio de fiebre era de 3 a 5 días, con una media de 4, que era el periodo febril, luego del cual venía la fase de efervescencia, donde no más de 15% de pacientes entrarían en fase crítica, y luego vendría la recuperación. Pero ahora eso ha cambiado en cuanto a tiempos. Entonces esta es una enfermedad que ya dura más de una semana. ¿Por qué razón? Porque la fase febril se extendió. Es decir, que la viremia se ha incrementado y por eso la fiebre es mayor. Eso hace referencia a varios eventos. Unos que pueden estar relacionados con los serotipos circulantes. Los serotipos no son uno. Es cierto que tenemos 4 serotipos. Sin embargo, dentro de cada uno de los serotipos existen diferentes genotipos. Por algunas variabilidades filogenéticas hacen que haya más de un genotipo dentro de un mismo serotipo. Algunos mucho más virulentos, y por eso pueden presentarse epidemias y manifestaciones distintas a pesar de estar frente a una misma enfermedad. Entonces, paradigma roto. Ya la fiebre no es tan corta. La fiebre puede durar más tiempo, y eso puede estar relacionado con un cambio en los serotipos que circulan. ¿Qué hemos tenido en Colombia? En Colombia, en la mayor parte del año 2019, con sorpresa,
empezamos a observar que la mayor cantidad de reportes en todo el país era de dengue 1, casi en el 70% de los casos. Y fue cuando tuvimos nosotros por lo menos los casos más graves. Y posteriormente, ya al final del año, se igualaron dengue 1 y dengue 2, que es lo que prácticamente en la actualidad sigue circulando. Entonces podemos entender que pueden haber causas relacionadas con esta situación que han hecho que los virus permanezcan más tiempo y que las viremias sean más largas. La fase crítica sigue siendo igual, es una fase que, dura entre 12 y 48 horas y luego viene la convalecencia. Por eso les digo que la enfermedad en total puede durar más de una semana, cosa que antes para nosotros eso no sucedía. Entonces, ese primer cambio, vale la pena considerarlo, porque ya tenemos que cambiar en la interpretación del cuadro febril. Indudablemente que yo no puedo pasar compartir algunas cosas sin insistir en la importancia y lo maravilloso que ha sido la clasificación revisada, porque nos ha permitido tener dos cosas de suprema utilidad. Uno, entender que el dengue es una enfermedad mucho más compleja, porque puede pasar desde cuadros muy leves hasta cuadros graves en los cuales no solo está el compromiso de la pérdida volumétrica o de las hemorragias, sino está también el compromiso de órganos que cada vez cobra mayor interés y, por qué no, mayor relevancia dentro de la enfermedad. Que antes no teníamos cómo explicarlo, pero ahora nos dio la posibilidad de pensar en este tipo de manifestaciones, de presentaciones, de complicaciones y además ya podemos nosotros tener la segunda cosa maravillosa y fue los signos de alarma. Porque los signos de alarma ha permitido que con herramientas clínicas que todos podemos buscar, enseñar y aplicar en cada uno de nuestros pacientes, tenemos casi que la orientación de qué hacer con los pacientes. Si nosotros recordamos los signos de alarma y los ponemos en práctica, vamos a saber si ese paciente se va a su casa, si ese paciente lo conservamos y lo vigilamos, o si ese paciente claramente ya los tiene instaurados y tiene alguna evidencia más allá de una evidencia, perdón la redundancia, de fuga volumétrica o de pérdida de volumen. ¿Por qué razón? Porque el mayor valor que tienen estos signos de alarma se relacionan con la forma de presentación más frecuente de la enfermedad, que es el choque, y por eso ya algunos aspectos que antes se tenían en cuenta, como las plaquetas, salieron, porque las plaquetas y fuga vascular no tienen ninguna relación. Entonces, eso para recordar. El otro aspecto fundamental es saber que el dengue es una enfermedad dinámica. Y como enfermedad dinámica, nosotros entendemos que al pasar a la fase crítica va de un momento de mayor gravedad a uno de menor gravedad y pronto sale que es lo que esperamos, hacia la recuperación. Entonces tenemos que ser vigilantes de cuándo es que los pacientes nos están mostrando esos signos como la disminución de la diuresis, la alteración de los signos vitales, la taquicardia, el estrechamiento de la presión de pulso, porque es ahí donde tenemos nosotros la mayor intervención, pero también la progresiva estabilización de esos signos que nos están diciendo que hay pérdida volumétrica, también nos dice, ojo, tienen que ser cuidadosos con el manejo de líquidos y la reposición tiene que empezar a disminuirse. Por eso la vigilancia en el manejo de estos pacientes tiene que ser estricta y nosotros no los podemos dejar abandonados 6 u 8 horas, porque en 6 u 8 horas una catástrofe puede darse, ya sea porque el paciente evoluciona a muy mal, porque no le estamos dando lo suficiente, o porque lo estamos llevando a un estado muy probablemente de hipervolemia. Además,
el dengue no solo es una enfermedad dinámica, sino es también una enfermedad sistémica. Como se muestra en esa imagen, esta enfermedad va desde la piel, que no podemos olvidar que el exantema y las manifestaciones de hemorragia en piel están presentándose con relativa alta frecuencia y que uno de los signos de piel hace parte aún del diagnóstico, de los criterios diagnósticos de dengue, como lo es la prueba de torniquete que todos olvidamos hacer, pero que es muy importante retomar el concepto y hacerlo. Entonces vamos desde algo tan externo como la piel, pasando por el lecho vascular, que es lo que siempre estamos nosotros evaluando y mirando el estado hemodinámico del paciente, al sistema nervioso central, a órganos profundos como son hígado, corazón, el mismo páncreas y el estado, pues las alteraciones que van asociadas al daño endotelial o que pueden estar, ser secundarias o primarias, que tienen que ver con todo el sistema de la coagulación, aparte del sistema inmune, que se puede convertir en un sistema que genera una forma de presentación peligrosa de la enfermedad. Entonces, indudablemente que la primera causa de complicación y de evolución tórpida es la fuga plasmática, que puede llegar a choque como dengue grave. Si esta es la diana mayor, no lo puedo negar, el endotelio que facilita que se den estos procesos, tenemos que recordar que el choque es algo que nosotros podemos prevenir. ¿Con qué? Con educación y con recomendaciones a los pacientes y al equipo de salud que está siempre en la atención primaria de los pacientes. Además, es algo que podemos intervenir y nosotros, si un paciente está entrando o tiene evidencia de pérdida volumétrica, lo podemos intervenir con sus soluciones cristaloides. Y lo podemos revertir poco, pero lo podemos hacer y por eso esta es una de las formas que debe ser manejada en unidad de cuidado crítico, porque a veces se necesitan elementos que van mucho más allá de los líquidos cristaloides para revertir un cuadro de choque establecido. Entonces, el choque es patrimonio del trabajo médico. Recuerden que la pérdida volumétrica en dengue no se instaura de un momentico para otro. Empieza desde el mismo momento que el paciente está en cuadro febril y que si nosotros hacemos la recomendación de aumento de la ingesta de líquidos desde el mismo momento en que hacemos el diagnóstico o hacemos la impresión diagnóstica de ese paciente puede tener una enfermedad viral dengue, vamos a disminuir la posibilidad de que ese paciente haga una fuga volumétrica importante. Entonces, quizá este es el punto en que los médicos y el equipo de salud sí puede hacer cambios. Sabemos que la mortalidad por dengue varía entre 1 y en algunos sitios hasta 20%, casi todo relacionado con choque. Y que lo único que es capaz de cambiar esos números es el adecuado manejo e interpretación que haga el personal que atiende el paciente y cómo lo interviene. Entonces, el cambio en la mortalidad por choque, recordemos que en ese sí nosotros tenemos un papel muy importante. La hemorragia pues puede ser primaria o secundaria, realmente en los niños no es muy frecuente, pero no la podemos olvidar. Sin embargo, se va a ver mucho más florida en los casos de choque y va a complicarlo. Pero el otro punto fundamental en el que quiero hacer énfasis es el compromiso de órganos. Y sabemos que indudablemente el órgano por excelencia, cuyas células son afectadas por dengue, porque le gusta tanto el endotelio como el hepatocito, pues va a ser la célula hepática y va a producir una lesión que genera alteraciones en las aminotransferasas que de paso nos sirven también para orientar diagnóstico de dengue en enfermedades febriles. Entonces los pacientes con dengue generalmente van a tener alteraciones de diferente importancia o de diferente nivel
del hígado y y de su función con alteraciones no solo en las aminotransferasas, sino también en la albúmina y en los factores que tienen que ver, que son producidos allí. Hasta llegar a hepatitis fulminante, que como siempre les he contado, ahora se ha convertido el dengue en la primera causa de mortalidad por hepatitis fulminante, ya no solo en Asia, sino también en nuestro territorio. El diagnóstico de hepatitis no es difícil y la intervención también puede ser de mucha utilidad. Lo más importante es pensarla, diagnosticarla, porque se puede intervenir y también se puede revertir la mortalidad. El otro órgano, que como ustedes saben, para nosotros es prioritario y que incluso en algunas series de India ya lo consideran como cuarta causa de dengue grave, la miocarditis, hay que sospecharlo. Y tenemos que saber que si nuestro compromiso con el paciente es como debe y la reanimación se sigue de acuerdo a lo establecido en las pautas y en los protocolos, el paciente, si no responde, la lesión puede que no esté en el endotelio vascular, sino esté en la bomba, y por eso es tan importante que tengamos una alta sospecha de la posibilidad de la miocarditis. Otros órganos como el sistema nervioso central, el riñón, el mismo páncreas, han sido referidos como que pueden presentarse a ser el dengue manifestaciones y han sido las llamadas manifestaciones raras. Sin embargo, otro sistema que se ha visto muy comprometido en dengue es, por decirlo de alguna manera, el sistema inmune, y es que dengue es capaz de modularlo y afectarlo de tal forma que lo desregula y ha generado una nueva presentación que pues no es tan nueva, es una presentación que va a producir consecuencias muy graves para el paciente, dado que la disregulación del sistema inmune lo que hace es perpetuar una tormenta de citoquinas y eso va a producir lesión de órganos, llevando al paciente a falla multiorgánica, a coagulopatía, a compromiso neurológico y a fallecer. La mortalidad por esta patología ha llegado a ser hasta del 30% en los sitios en que se ha reportado. Y ustedes ven cómo, desafortunadamente, en el año 2019, en el Huila tuvimos 16 casos de esto que se llama el síndrome hemofagocítico, que aportó mortalidad y que en muchas series, incluidas las asiáticas y ya las de India, empiezan a presentarlo como una forma rara, pero no infrecuente. Es decir, que tenemos que aprender a pensarlo. ¿Y cuándo? Cuando la forma de presentación de la enfermedad varía tanto que hace que el paciente tenga una fiebre que puede llegar incluso hasta 20 días, es decir, hace una fiebre persistente o una fiebre prolongada, hace citopenias, compromete generando hepatoesplenomegalia y fuera de eso es capaz de inducir marcadores inmunológicos como fáciles que nos permiten demostrar que esa actividad inflamatoria persistente está y que está modulando la lesión de órganos y también nos va a permitir hacer el diagnóstico, que es la determinación de ferritina, la LDH, otros hablan de la disminución de la albúmina, pero eminentemente son elementos clínicos, o sea, fiebre persistente, citopenias persistentes, hepatoesplenomegalia, evolución de compromiso grande, hepatitis, o sea, la hepatomegalia no es gratuita, hacen hepatitis que pueden llevar a hepatitis fulminante, es decir, es el cuadro más agresivo desde el punto de vista de compromiso de órganos. Ya como para dejar todos estos conceptos en la mesa y entrar pues a hacer nuestro conversatorio, tenemos que recordar que choque es la primera causa de muerte por dengue
y su desenlace dependerá de quién, y sigo insistiendo, dependerá de la experticia de quien aborde el paciente. Entonces, nuestro compromiso en zonas endémicas es que conocer la enfermedad, saber sobre la enfermedad, tener claro cómo es la clasificación, que eso nos permite rápidamente ubicar un manejo para el paciente. En segundo lugar, que existen cuadros clínicos que van más allá del choque, como lo hemos venido comentando en las formas graves de la presentación de la enfermedad, y que si nosotros sabemos que existen y cuáles son, pues no va a ser difícil que orientemos el diagnóstico y que estemos listos a intervenir, siempre recordando que dengue grave ojalá sea manejado en las unidades de cuidado crítico todas las necesarias para la intervención de los pacientes. Y ya por último, lo que han mostrado las series y otros investigadores, en el que definitivamente el aumento de casos que va a hacer va a facilitar la presentación de formas graves y de formas raras, y por eso estamos obligados a conocer cada vez más sobre esta enfermedad que todos los días nos está enseñando algo. Ya para finalizar, no puedo dejar pasar la situación que tenemos frente al coronavirus, pero para el manejo del coronavirus tenemos que disponer de agua, porque el lavado de manos y el aseo es fundamental para mantener todas las superficies y nuestros ambientes libres de la posibilidad del ingreso del virus y su multiplicación, pues sobre todo el ingreso para que nos agrede. Entonces, esto es algo que hay que manejar con cuidado y que hay que insistir que sí, que tenemos que tener los reservorios de agua en las mejores condiciones y las viviendas en las mejores condiciones para evitar que ese vector que siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros, que es el Aedes, nosotros no estemos facilitando que haya criaderos. Entonces es como un último mensaje que se deja, que en época epidémica que aún no ha pasado, tenemos que ser vigilantes con los criaderos de Aedes, porque vamos a tener, es probable, acumulación de agua, y tenemos que insistirle a la comunidad que tiene que ser muy cuidadoso si va a tener depósitos de agua, siempre en sitios limpios, que se haga el lavado que se debe y sobre todo que estén bien tapados. Bueno, entonces esto era como algunos aspectos sobre los que quería dejar sobre la mesa para que aclaremos todas las dudas que ustedes puedan. Listo, doctora, muchísimas gracias. Entonces, pues abrimos las preguntas. La idea es que en el chat las vayan colocando. Ya parece que llegó una. Muchas gracias por la exposición, doctora, dice Jessica. Entonces, si quieren colocar su pregunta en la parte de abajo, está la opción de chatear y ahí pueden escribir para hacer las preguntas a la doctora. Yo quería hacerle una pregunta acerca del uso de H-score en el paciente pediátrico. Pues para gravedad se han establecido algunos scores, y pues realmente nosotros sí hicimos un trabajo, porque realmente lo más importante no es hacer diagnóstico solo de dengue, sino de gravedad. Hay un trabajo del programa de pediatría desarrollado en conjunto con una de los egresados ya, porque fue su trabajo de grado, que se hizo un score que se puede poner y que ojalá podamos ponerlo pronto al servicio de ustedes, y es un score de gravedad. Entonces, sí podemos
hay varios scores de gravedad que se han utilizado. Nosotros establecimos con casuística propia uno que sí esperamos a través de la sociedad ponerlo a disposición de todos ustedes porque va a establecer qué pacientes son los pacientes que pueden evolucionar mal y esos pacientes entonces pues da una voz de alarma para que los remitamos o para que los intervengamos de forma adecuada. Eso en cuanto a SCORE, ¿sí? Y los vamos a disponer pronto. Ya para los smartphones hay, pero pues las personas que tienen, porque es una app, ¿no? Es una app. Para los iPhone aún, pues estamos en proceso de, de montaje, porque no es sencillo. Doc, yo decía el H-score para el diagnóstico de HLH en dengue. Sí, nosotros si me estás preguntando para el diagnóstico de síndrome hemofagocítico, también establecimos en conjunto con el personal, hicimos una reunión y un consenso, pues sí, pues aquí es de expertos porque realmente no hay mucha evidencia alrededor del tema y establecimos un score de 4 sobre 6 teniendo en cuenta la presencia de fiebre prolongada, de presencia de patosplenomegalia, presencia de citopenias, ferritina aumentada, si es a eso que hace referencia. Entonces, cuando se tenía más de 4 de los 6 parámetros que nosotros tenemos de seguimiento, se consideraba que ese paciente tenía un síndrome hemofagocítico. Listo. Otra pregunta. Preguntan mucho acerca de cuánto debe durar el tiempo de aislamiento vectorial, teniendo en cuenta que la viremia es más prolongada. Pues el aislamiento vectorial está recomendado mientras el paciente esté febril. Se espera que después del 5.º día el paciente ya tenga una viremia muy baja, pero con lo que se ha estado observando es que incluso hay series hindús que están mostrando que la viremia llega hasta 10 días. Entonces, el marcador a tener en cuenta es cuando se acaba la fiebre, es que podemos levantar el aislamiento vectorial. Antes no. Muy bien. La doctora Dolly pregunta, a raíz del cambio en los tiempos de la historia natural de la enfermedad, ¿cuál sería el mejor día para realizar el NS1? El NS1 se debe realizar desde el segundo día, incluso desde el primer día, pero se espera que ya la viremia sea alta en el segundo día. Antes éramos restrictivos y decíamos después del 5.º día no lo hagan, pero si el paciente está febril, están autorizados en hacerlo. El doctor Iván Ardila pregunta, en el manejo de hemofagocítico, la primera recomendación es corticoides. Generalmente usamos metilprednisolona, pero algunas revisiones sugieren dexametasona con mejores resultados. ¿Qué recomendación acerca de este manejo? Pues, doctora Ardila, gracias por su pregunta y realmente, como usted vio, son pocas las series grandes que hay. Entonces son recomendaciones de los pocos casos que se han manejado. La metilprednisolona sigue siendo quizá el elemento de primera mano. Lo que pasa es que los primeros estudios los hicieron con Dexa, pero parece que tienen mayor experiencia o lo poco que se ha encontrado evidencia ha tenido mejores resultados con metil e incluso asociar metil con inmunoglobulina. Parece que los resultados en pacientes que están con evolución tórpida tiene mejores resultados que el solo esteroide. El doctor William Pinto desde Armenia pregunta, dice, qué grato escucharla, doctora, gracias por la información. Llegué tarde a la charla, pero quería preguntar sobre un comportamiento, tal vez aislado de algunos pacientes. La elevación de las transaminasas empieza tardíamente, cuando ya hay algunos signos de recuperación clínica y paraclínica. Sí, realmente eso es lo que en general se espera.
Entonces tenemos que hacer una diferencia en la elevación de las aminotransferasas. Cuando nosotros tenemos elevaciones tempranas de las aminotransferasas, tempranas me refiero a tercero, cuarto y quinto día, y vemos que esa es una elevación constante a partir del tercer día, tenemos que pensar mal y tenemos que pensar que ese paciente puede estar evolucionando a una hepatitis fulminante. Recuerden que la hepatitis no es un efecto inmunológico solo, sino es un efecto generado por el virus. O sea que es durante la viremia o durante la gran circulación de virus que vamos a tener la hepatitis. Entonces las hepatitis son tempranas. Pero como evento inmune por la liberación de algunos mediadores, lo que se espera ya tratándose el proceso, toda esa afectación que hubo secundaria sobre el hígado genere aumento de las aminotransferasas sexto y séptimo día, incluso hasta el octavo, pero sin que sea a unas cifras exageradas, es decir, nunca más allá de 10 veces el valor normal, y se espera que entre el día 9 a 12 se normalice. ¿Sí? Entonces a veces uno ya el paciente lo tiene listo para darle la salida y entonces las aminotransferasas empezaron a aumentarse. En general, no tiene significado de gravedad, sino de curso evolutivo de una afectación secundaria de hígado, pero que no en general se relaciona con gravedad. Muchas gracias al doctor Pinto por haberse conectado. Qué rico saber que también haces parte aún de los pediatras de esta región. La doctora Ana Elisa nos pregunta, un paciente con crisis febril en los primeros días y que luego por evolución concluye ser un dengue, ¿deberíamos hacer punción lumbar para diagnóstico de encefalitis dengue? Cuando nosotros estamos frente a un paciente que hace una encefalitis, primero la encefalitis es casi todos los compromisos de órgano son tempranos, ¿sí? Miocarditis es temprana, hepatitis es temprana y encefalitis es la más temprana de todas. Entonces, la encefalitis, como cualquier encefalitis, ameritaría una punción lumbar, que es lo que hemos instruido que el paciente que hace una crisis febril y que puede estar por fuera del rango de lo que es la edad o puede ser en la debutada. Si tienen duda que ese paciente tiene un dengue, pues sería ideal hacerle una punción lumbar para demostrar el diagnóstico. Y es así como hemos podido, por pura casualidad, han tomado a esos pacientes líquidos y estábamos haciendo un estudio para encefalitis, hacer etiología y dentro de la etiología tenemos cómo hacer estudio virológico en líquido cefalorraquídeo y con sorpresa vimos que en la epidemia del 2019, que tanto teníamos dengue 3, empezamos a ver que las encefalitis las estaba produciendo dengue 2. Entonces, la respuesta concreta para la doctora es, si yo sospecho que estamos en zona endémica y que ese cuadro está asociado, por ejemplo, con una elevación de aminotransferasas a expensas de AST, sí debería tener una punción lumbar para diagnóstico. Pues listo, doctora, creo que no hay más preguntas. Todo quedó muy claro. Muchísimas gracias por el tiempo. También muchísimas gracias a todos por haber estado acá con nosotros en esta noche.